Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana, día sábado, le doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos que se han congregado en este sábado. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio profundo de las Escrituras. Vamos a estudiar algo nuevo. Vamos a estudiar algunos enigmas que encontramos en la Biblia y que necesitamos comprender y que tienen que ver con nuestra salvación y vida eterna. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana de día sábado invocamos tu nombre, tu presencia, para que este sermón, este estudio de tu palabra pueda llenar nuestros corazones y nuestras mentes. Bendice, Señor, nuestro intelecto, que podamos estar atentos a tu palabra, podamos estar en reverencia para la honra y gloria de su nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, que en la Biblia encontramos algunos misterios. La Biblia, hermanos, es un libro sagrado que tiene muchos misterios. Por ejemplo, el que vamos a estudiar en esta mañana, y es algo muy extraño que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y es de que la Biblia me enseña de que Dios habita en la oscuridad. Dios habita en la oscuridad. Vamos a leer algunas citas bíblicas, hermanos, para corroborar dónde dice eso. Es interesante, hermanos, de que, como todos sabemos, Dios no es Dios de tinieblas. Las tinieblas son sinónimo del mal, del pecado. Pero ¿por qué Dios habita en las tinieblas si Dios es un Dios de luz? Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. Éxodo 20, 18 al 21. Este es cuando Israel estaba al pie del monte del Sinaí. Y Dios baja al monte para dar leyes a Moisés y que se la diera al pueblo. Pero lo interesante es que noten las palabras registradas en estos versículos. Quiero que me vayan siguiendo despacio, analicen lo que voy a decir y lo que está escrito. Éxodo 20, 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. Noten que Moisés iba a servir aquí como un tipo de mediador. Y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Para qué? Para que no muramos. Dios no podía hablar directamente con los israelitas. ¿Por qué razón? Porque iban a morir al ver la gloria de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. Muy extraño esto. Dios no habita en la oscuridad, pero aquí dice que Dios estaba ¿dónde? En la oscuridad. Dios habló desde la oscuridad. Noten lo que dice la versión católica en el versículo 21 de Éxodo 20. La versión católica, versión Jerusalén, dice así: y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba en la densa nube donde estaba Dios. O sea, esa oscuridad era una densa nube
en la cual Dios hablaba y se manifestaba al pueblo, y el pueblo temblaba por temor por temor a morir. Mire qué interesante. Noten lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, me gusta cómo lo traduce, en Éxodo 40:35. Noten cómo traduce esto. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había asentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. O sea, Dios, su gloria, para poder comunicarse con el pueblo, Dios lo hacía a través de una densa nube. Esa gloria de Dios se ocultaba en una densa nube para poderse comunicar con el pueblo. Eso era la oscuridad y la tiniebla, una densa nube en la cual se manifestaba la gloria de Dios. Noten cuando Salomón erigió el templo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 al 11. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 al 11, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado ¿qué? La casa de Jehová. Dios se manifestaba a través de una nube. Esa nube era la oscuridad en la que Dios se acercaba y habitaba. Noten lo que dice Primera de Reyes allí en el capítulo 8, en los versículos 2 y 14, allí mismo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho, el que habitare en la oscuridad. Noten dónde habita Dios. El que habitare en la oscuridad. El que habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Pero ¿cómo está diciendo Salomón aquí? Que Dios iba a habitar ¿a dónde? En la oscuridad. Aquí lo metimos en problema, porque Dios no vive en la oscuridad. Dios es un Dios de luz, el que habita en la luz inaccesible, dice Pablo. Pero aquí vemos de que Dios habitaría en la oscuridad, y esa oscuridad era una densa nube. Y aquí dice: sitio que tú habites para siempre. O sea, significa que hasta que el templo existiera, significa la palabra para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel, y toda la congregación estaba puesta ¿dónde? ¿Cómo estaba la congregación? ¿De rodillas? No, en pie. Eso significa que Dios acepta las oraciones tanto de rodillas como en pie. Pero qué interesante que Dios dice a través de Salomón que Él habitaría en la oscuridad, en una tiniebla. Y esa tiniebla era una densa nube. Esto es contradictorio, muy contradictorio, porque la Biblia dice que Dios habita en la luz, no en la oscuridad. Noten lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible. ¿A dónde habita Dios? En la luz inaccesible, o sea que nadie puede ir a la luz donde habita Dios. Nadie puede ir ahí. Pero ¿cómo es que acabamos de ver que Dios habita en la oscuridad? Y ahora Pablo dice que Dios habita en la luz inaccesible, en quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Noten qué interesante. Dios habita en la luz y nadie lo puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Noten lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 5. 1 Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Qué es Dios? Luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero ¿cómo es que Dios habita en la oscuridad si en Él no hay ninguna tiniebla? Él habita en la luz inaccesible, no en la tiniebla. Pero acabamos de ver que Dios habita en la oscuridad. Noten lo que dice Salmo 104, versículo 1 y 2.
Salmo 104, versículo 1 y 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Pregunto, ¿Dios se viste? Sí. ¿Cómo es la vestidura de Dios? ¿O cómo se viste? La vestidura de Dios, ¿qué? Es de gloria y magnificencia. Es una vestidura de ¿qué? De luz. El que se cubre de luz como de vestidura. Noten qué interesante que la ropa que Dios usa o con la que se viste, ¿cuál es? De luz y gloria y magnificencia. El que extiende los cielos como una cortina. Noten que todas estas referencias indican de que Dios es un Dios de luz y habita en la luz y se viste de luz, porque Dios es un Dios de luz. Pero la Biblia dice que Dios también habita en la oscuridad. ¿Cómo podemos armonizar esta cita? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿O cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a entender a través de este mensaje? ¿Saben qué interesante, hermano? Para descubrir ese enigma de que por qué Dios habita en la oscuridad y por qué no se deja ver, o por qué no hablaba directamente a los israelitas, tenemos que saber cuál es la razón primordial para saber qué significa esa nube. ¿Por qué Dios hablaba en la oscuridad y habitaba en la oscuridad? Todo en la Biblia tiene un significado y vamos a descubrirlo. Vamos a ver, hermanos, que Dios se ocultaba detrás de una nube que era la oscuridad. Era para ocultar su gloria, porque si Él se manifestaba en todo su esplendor, porque Él es Dios de luz, en lugar de salvar a los israelitas, iba a destruirlos. Y Dios se ocultaba detrás de una densa nube. Vamos a ver algunos textos bíblicos que enseñan esto, que Dios ocultaba su gloria para no matar a los israelitas. Porque si miraban a Dios tal como es Él en todo su esplendor, inmediatamente los israelitas iban a ser ¿qué? Aniquilados, y por eso temblaban en el monte del Sinaí. Porque sabían de que si Dios se manifestaba en toda su gloria, los iba a aniquilar. Noten lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 9 al 11, hablando de Moisés. Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria. Y noten cómo Dios establece una conversación con Moisés y Moisés ¿qué le responde? Y Dios ¿qué le responde a Moisés? Éxodo 33, versículo 9 al 11. ¿Están siguiéndome, hermanos? Noten cómo dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. ¿No ven que esa nube, esa densa nube, se ponía en la puerta del tabernáculo? Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantó cada uno a la puerta de la tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Pero ¿cómo lo hacía? Esa palabra cara a cara, ¿qué significa? Hablar directamente con Dios, pero a través de ¿qué? De esa nube. Noten que lo que dividía a Dios y a Moisés era esa nube. Aunque Dios hablaba con Moisés cara a cara, debe de entenderse que lo hacía directamente, pero lo hacía a través de esa nube. ¿Me estoy dando a entender? Pero noten qué interesante. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Noten qué interesante. Ahora, lean los versículos 18 al 20. Noten por qué Dios hablaba con Moisés a través de esa nube. Los versículos 18 al 20 de Éxodo 33. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Noten que Moisés está diciéndole a Dios: quiero ver tu gloria, quita esa nube, quiero ver tu gloria. Y noten qué interesante. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Noten que la gloria de Dios, ¿qué es? El nombre de Jehová. Y sigue diciendo:
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué está diciéndole Dios a Moisés? No puedo mostrarte mi gloria porque te vas a morir. Por eso hablo contigo cara a cara, pero lo hago ¿qué? ¿A través de qué? De una nube, una densa nube. Y dice el Éxodo 34, 5 al 7 lo siguiente: y Jehová descendió en la nube. Noten qué interesante, hermano. Y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿cómo se comunicó Dios con Moisés? ¿A través de qué? De la nube que descendió. Y Moisés dice que pudo ver solamente la espalda. Esto se le conoce en teología como antropomorfismo. Son lenguajes y figuras humanas en las que Dios se manifestó a grandes hombres en la antigüedad. Aquí dice que Dios mostró su espalda a Moisés, y Moisés vio su espalda, pero no vio su gloria, porque si miraba su rostro, su gloria, iba a morir inmediatamente. Así que Dios lo hacía a través de una nube. Eso significa hablar cara a cara. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el significado de la nube? ¿Qué significa esto en el plan de salvación, la nube? ¿Sabe qué significa, hermanos? La nube en la cual se ocultaba la gloria de Dios, esa gloria que entre los targúmenes hebreos se le conocía como la Shekinah, era la gloria de Dios que se manifestaba por encima del propiciatorio en el arca del pacto, en medio de los dos querubines. Esa gloria de Dios que se manifestaba detrás de una nube para poder comunicarse con el pueblo y con Moisés. Esa nube, ¿saben qué es lo que representa en el Nuevo Testamento? ¿Saben qué representa? Representa la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios. Y para poder llegar a nosotros y poder comunicarse con nosotros, tomó forma humana y se ocultó en un tabernáculo humano. Porque si Él venía en toda su gloria, en lugar de salvarlos, ¿a qué iba a venir? A matarlos. Porque nadie puede ver a Dios porque muere. Y Dios tuvo que ocultarse ¿qué? En un cuerpo humano. Eso representa la nube. Noten lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. La Biblia presenta que Jesús es Dios en toda su entereza. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo. Esta palabra en el griego koine es logos, la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunto, ¿Jesús es Dios? ¿Quién es el creador? Jesús. Todo lo que existe, ¿quién lo creó? Jesús. El creador de Génesis 1:1, ¿quién es? Jesús. Pero noten que el versículo 14 dice que ese verbo tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse humano para poderlos alcanzar a nosotros y poder comunicarse con nosotros. Noten qué interesante, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Pregunto, ¿el verbo se pareció a carne o se hizo carne? Hecho carne. ¿Ese verbo era un hombre completo en toda su entereza? Sí. Jesús es Dios en Dios, es Dios con Dios y hombre con los hombres.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Saben que esta palabra habitar es una palabra que se debe de entender a la luz del santuario. La palabra habitar es una palabra que significa tabernacular, hacer una tienda para habitar. Jesús, cuando se hizo humano, buscó una tienda, un cuerpo humano para poder habitar ¿qué? Con nosotros. Noten lo que dice Salmo 25:8. ¿Y harán qué? Un santuario. ¿Para qué? ¿Para qué iba a ser el santuario? Para habitar. ¿Y habitaré en medio de qué? De ellos. ¿Cuál era el objetivo del santuario? Para que Dios viviera en el santuario. Dios no habita en templo de macho. Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, dice Pablo en Hechos 17. El objetivo del santuario era ¿para qué? Para habitar en medio de qué. El santuario era solamente ¿qué? Un medio para alcanzar Dios a los israelitas y poder tener una comunicación con los israelitas. Jesús aquí hace un cuerpo humano, un tabernáculo humano para habitar entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. Y vi esa Shekinah que se manifestaba en el propiciatorio, en medio de los dos querubines, en el arca del pacto, en el santuario terrenal. Esa gloria de Dios, ¿a quién representaba? Jesús es la gloria de Dios. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria de Dios bajó del cielo a la tierra y se ocultó ¿qué? En un cuerpo humano, en un tabernáculo humano, para poder ¿qué? Habitar con nosotros y poderlos alcanzar y poder comprenderlos y poder conversar así como un amigo, un vecino tiene un compañerismo y una amistad íntima con su vecino. Jesús bajó del cielo a la tierra para acercarse con nosotros y habitar con nosotros y podernos alcanzar. Pero era imposible que Jesús los alcanzara desde el cielo a través de su gloria en todo su esplendor, porque si Él venía como Él es en toda su gloria, en lugar de venir a salvarnos, ¿qué iba a pasar? Nos iba a matar, a destruir. Y Dios tenía que ocultarse en una nube, y esa nube representaba que la humanidad de Jesús. Pero ¿por qué Dios habita en tinieblas? ¿Saben de que Jesús, para podernos alcanzar, tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa, nuestra naturaleza física humana, la tomó para poder vencer el pecado y al mismo tiempo alcanzarlos y salvarlos? Noten lo que dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne, ¿de qué? De pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado ¿a dónde? En la carne. ¿Cuál era el objetivo de Cristo? Humanizarse y tomar un cuerpo humano para ocultar su gloria. ¿Cuál era el objetivo? De venir a salvarlos y al mismo tiempo ¿qué? Destruir ¿qué? El pecado. Mire qué interesante. Note lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. ¿Quién se despojó a sí mismo? Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de la cruz. Ese Dios, creador de los cielos y la tierra, santo y perfecto, tomó forma humana para podernos alcanzar. Tomó forma de siervo, el que es forma de Dios. En el griego la palabra forma es morfe. Es interesante, hermanos, y quiero aclarar algo muy importante para que no vaya a haber ninguna confusión. Jesús, al humanizarse y tomar forma humana, hecho semejante a los hombres,
No es que dejó su divinidad en el cielo. La divinidad de Jesús se vino con él. La diferencia es de que esa gloria, esa divinidad fue ocultada en un cuerpo humano, pero ahí estaba, oculta en el cuerpo humano de Jesús. Jesús a esta tierra vino como Dios, sí, pero a esta tierra no vivió como Dios. Jesús, su divinidad, la ocultó en un cuerpo humano, en un tabernáculo humano. Fue velada, no es que la dejó allá. En Jesús estaban las dos naturalezas, la divina y la humana, pero la divina fue ocultada en un tabernáculo humano. Jesús en esta tierra no vivió como Dios, aunque es Dios. Jesús en esta tierra vivió como hombre, porque su divinidad la ocultó en un cuerpo que humano, en un tabernáculo humano. Jesús vivió en esta tierra como Dios. Pensaba como Dios, pensaba como hombre, dormía como hombre, lloraba como hombre, sentía dolor como hombre, e inclusive murió en la cruz como hombre, no como Dios. Dios no muere, Dios es inmortal. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre este punto. El Hijo de Dios vino a esta tierra con su divinidad velada. Pregunto, ¿en Jesús estaba la divinidad? Sí, pero ¿cómo estaba? Ocultada, como la gloria hablaba ¿qué? Detrás de una nube. Estaba ocultada. El Hijo de Dios vino a esta tierra con su divinidad velada en la humanidad para poder alcanzar a la raza caída y tener comunión con nosotros en nuestra condición de debilidad, pecaminosidad. Y sigue diciendo, si hubiese venido revestido con su gloria celestial, no podríamos haber soportado la gloria de su presencia. Por lo tanto, Jesús, en su gran amor y su propósito divino de salvar a los hombres, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y venció y vacío de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y dice, al asumir nuestra humanidad, Cristo también tuvo el propósito de demostrar a los hombres y a todo el universo que se puede resistir con éxito el pecado y a Satanás, y que los seres humanos en esta vida pueden obedecer la voluntad de Dios aún viviendo en un cuerpo pecaminoso caído. Podemos vencer y poder ser fiel a Dios aún viviendo en este mundo lleno de pecado. Jesús lo demostró viviendo en un cuerpo humano idéntico al de nosotros, pero su gloria la ocultó en un cuerpo humano para podernos salvar y alcanzar. Noten lo que dice Elena de White en esta matutina que se llama Dios nos cuida. En la página 72, párrafo 5 dice, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos, mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo de que podemos nosotros obedecer a Dios y vencer como Jesús venció. Ahora, aquí viene lo interesante. Para Jesús tomar forma humana y ser semejante a nosotros, tenía que buscar un vientre humano. Porque nosotros, ¿cómo nacemos? De una mujer y de un vientre. ¿A quién usó Jesús? ¿A quién usó Dios para engendrar a su Hijo? A la Virgen María. Noten lo que dice Pablo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y quiero aclarar algo muy interesante aquí para que quede claro. ¿Podemos decir de que María es madre de Dios?
Esa es una blasfemia. Dios no tiene madre. ¿María es madre de Jesús? Sí. Pero Jesús es Dios. Dios con nosotros. Aquí hay una pequeña discrepancia y quiero aclararla para que no vaya a quedar duda. María no es madre de la naturaleza divina de Jesús, sino de ¿qué naturaleza? Humana. Y en ese contexto se usa el término María, madre de Jesús. En ningún pasaje se usa el término Teocócotos, madre de Dios. Madre de Jesús, ¿en qué sentido? En su humanidad. Es una blasfemia decir que María es madre de Dios, concepto católico errado y blasfemo. Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos un término María, madre de Dios. Dios no tiene madre. María es madre de Jesús, pero ¿en qué sentido? Por su naturaleza humana. Noten lo que dice Pablo en Romanos 9:5. Jesús usó a María y vino de una genealogía de antecesores humanos, porque el objetivo de Jesús era venir según la carne, no venir según la divinidad. Porque según la divinidad Jesús es de la misma sustancia con el Padre, según Hebreos 1:3. Jesús usó a María para venir según la carne. Noten lo que dice Romanos 9:5, dice, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Pregunto, hermano, ¿Jesús tenía sus antecesores que eran humanos? Por ejemplo, ¿Abraham era humano o era divino? Humano. ¿Jesús es hijo de Abraham? Sí. David, ¿Jesús es hijo de David? ¿David era divino? No, era humano, pero Jesús vino según la carne, es hijo de David. Jesús como Dios es padre de David, pero como humano es hijo de David. Jesús es padre de Abraham como Dios, pero es hijo de Abraham como hombre. Jesús es padre de María como Dios, pero es hijo de María como hombre. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Jesús usó a María para que Jesús tomara su naturaleza humana. María no es madre de Dios, María es madre de Jesús, pero ¿en qué sentido? En su naturaleza humana, en la carne. Nota lo que dice Hebreos 2:14 y 17. Hebreos 2:14 al 17 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Noten qué interesante. ¿Nosotros tenemos carne y sangre? Sí. Jesús participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pregunto, hermanos que están aquí, según lo que hemos estudiado, ¿Jesús venció al diablo como Dios o como hombre? Como hombre. ¿Y su divinidad qué pasó? Estaba ocultada ¿qué? En un tabernáculo humano. Mire qué interesante. Y sigue diciendo: para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Aquellos que hacen la voluntad de ¿qué? Del Padre que está en los cielos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados de muchos. Es interesante. Para terminar, hermano, quiero leer dos poderosas citas de la mensajera del Señor que resumen todo esto que acabamos de estudiar. La primera cita está en Testimonios Selectos, escrito el 20 del 01 de
898. Nota lo que dice la mensajería del Señor. En Cristo moraba toda la plenitud de la deidad, pero la única forma en que podía llegar hasta los hombres era velando su gloria mediante un manto en humanidad. Mediante un manto de humanidad. Para alcanzar a los hombres, veló su gloria en un manto de humanidad. Los ángeles contemplaron el ocultamiento de su gloria. Noten, se ocultó. ¿Notaron, hermano? Así como Dios se ocultaba en una nube para hablar con los israelitas y con Moisés. Contemplaron el ocultamiento de su gloria para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad. Cristo siempre odió de todo corazón el pecado, pero amaba a los que habían comprado con su sangre. Sufrió en lugar de los hombres pecadores, llevándolos a estar en comunión consigo mismo. Pero gracias a que Él se humanizó y ocultó su gloria en un cuerpo humano. Y sigue diciendo, este es el misterio en que anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído. Cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora. Para ellos era un misterio. Este es un misterio, hermano, que jamás lo llegaremos a comprender. Cómo el Dios omnipotente y santo, inmaculado, se rebajó tanto por amor para podernos alcanzar y salvarlos. Eso yo no lo puedo comprender. Para mí es incomprensible. Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sintiera la más tierna, compasiva simpatía por los seres que cometían pecado. En el devocional Alza tus ojos, página 258, párrafo 2, dice lo siguiente. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en naturaleza divina del Hijo de Dios? Una pregunta. Noten cómo dice. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en naturaleza divina del Hijo de Dios? ¿Fue lo divino que se transformó en humano? Y noten cómo dice. No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. El hombre Cristo Jesús, Él moraba toda plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. Algunos protestantes dicen que el que murió en la cruz del Calvario fue Dios. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? ¿Jesús es Dios? Sí. Pero su divinidad estaba ocultada ¿qué? En un cuerpo humano. Quien murió en la cruz del Calvario, sí, fue el Hijo de Dios. ¿Pero en qué sentido? En forma humana. Dios no muere. Dios es inmortal. A Dios nadie lo puede matar. Mire qué interesante. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvara a cada hijo de Adán que acepte la salvación ofrecida y que consciente en ser hijo de Dios, el Salvador compró a la raza caída con su propia sangre. Este es un gran misterio, un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. Entonces el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios para el hombre serán entendidos. Pero ¿a dónde se los va a explicar eso? En la eternidad, en las mansiones celestiales. Pero el enemigo está diciendo a que este don esté envuelto en misterio que llegue a ser insignificante. Hermanos, qué precioso mensaje. Inclusive cuando yo estaba estudiando este mensaje, me impacté al mismo tiempo y me llené de alegría. Cómo Dios tuvo misericordia en nosotros para salvarlo.
Y gracias a ese sacrificio nosotros estamos aquí, hermanos. Y gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos por la fe en ese don precioso que el Padre se complació en dar a su Hijo. Esa gloria de Dios ocultarse en un tabernáculo humano para poder habitar con nosotros, el Hijo de Dios, uno que nos comprende en nuestras debilidades, uno que pisó nuestras pisadas, y por eso es que nosotros, por misericordia, nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar para despedirlos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y gracias por permitirnos haber estudiado tu palabra y reconocer de que tú por amor a nosotros bajaste de tu trono para tomar forma humana y así podernos salvar. Gracias, Señor, por ese don maravilloso, por ese sacrificio que nos da salvación y vida eterna. Bendícelo, Señor, en todo momento y en todo lugar, pues te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz sábado.